semanas. Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Entramos ya al tiempo ordinario, terminó el tiempo pascual y es la primera fiesta que se celebra, la gran fiesta, que se refiere al misterio central de nuestra fe, a lo más importante que conocemos de Dios, porque Dios nos lo ha querido dar a conocer, su Trinidad. Y en el Evangelio de la Misa se nos dice así: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Queridos hermanos, en estas grandes fiestas de la Iglesia, es bueno algunas veces también pensar en los contenidos de estas verdades de fe que son esenciales, pero que algunas veces no nos parecen tan esenciales en nuestra vida ordinaria y habitual, porque vivimos movidos quizás por otras cosas, por otros intereses, o porque algunas veces simplemente, y hay que reconocerlo, nos parece que son cosas tan difíciles de entender que mejor tener lo que la gente llama la fe del carbonero. Yo creo y basta. Y ya cuando el Señor me conceda la vida eterna, me enteraré de qué se trataba todo esto tan complejo. Y precisamente la fe cristiana se fundamenta en lo que Dios nos ha revelado y en la capacidad que nosotros tenemos de penetrar esas verdades reveladas hasta donde nuestra inteligencia lo haga posible. Por eso hoy día vamos a dedicar este pequeño comentario a meditar y a decir las verdades fundamentales sobre la Santísima Trinidad que quizá a ti te sirvan para iluminar tu caminar y para darte cuenta de la presencia de Dios en este mundo. Y lo haremos tomando el catecismo de la Iglesia Católica. Dice el catecismo que la Trinidad es el dogma central de la enseñanza central, el corazón de la vida cristiana. Pero ¿en qué consiste la Trinidad? Este dogma, la gente siempre cuando entiende dogma piensa o tiende a pensar que se trata de algo incomprensible. No, como explicó alguien con mucha sabiduría hace muchos años, el dogma es una ventana que nos muestra algo que nos es difícil de comprender. El dogma, en vez de ser algo cerrado, es una apertura hacia algo más grande que nuestra capacidad muchas veces intelectual, de inteligencia, no es capaz de comprender. Y dice el catecismo así: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad es consubstancial. Esto lo dijo el Concilio de Constantinopla ya el año 553. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las personas, tres personas de esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia y la naturaleza divina. Después, las personas divinas son realmente distintas entre sí, que nos parecería un poco contradictorio con lo que acabamos de decir. Dios es único, pero no solitario. Escribe un documento antiquísimo de la Iglesia, la fe del Papa Dámaso. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son simplemente tres modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo, como declaró el Concilio de Toledo en el año 675. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina.
Quizás digas tú, qué cosas tan difíciles de comprender. Más que comprender, hay que conocer, porque son verdades reveladas por Dios a nosotros y constituyen el corazón mismo de lo que Dios ha querido dar a conocer al hombre. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refiere unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, por eso es Padre. Por eso Jesús dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. El Hijo lo es al Padre. El Padre dice, este es mi Hijo muy amado. Y por esa revelación conocemos que en la divinidad hay un solo Dios en tres personas. Y porque el Señor mismo dice, cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo, conocemos que hay la persona divina del Espíritu Santo. Queridos hermanos, en efecto, dice el Catecismo, todo es uno en ellos, donde no existe oposición de relación. Conocemos esta maravilla de la verdad de Dios mismo porque Él ha querido revelarnos. Y nosotros que vivimos en esta tierra algunas veces limitados por nuestros conocimientos, por nuestras dificultades para comprender, tenemos que simplemente adorar a la Trinidad, adorar a Dios y tratar de, con nuestra inteligencia, comprenderlo. Aquí está este documento que todos tenemos a la mano, que está en internet, que está en todas partes, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Quizá, aunque parezca una cosa, o te parezca una cosa un poco como, entre comillas, poco útil, deberías tú penetrar y comprender mejor la verdad fundamental de la fe cristiana. Dios, nuestro Señor, es uno y trino en persona. Y nosotros conocemos eso porque Él ha querido revelarlo. Nosotros conocemos que Dios es el Creador, que nos envió a su Hijo Jesucristo, como acabamos de leer en el Santo Evangelio, de la fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad, para que nos redimiera con su vida y con su muerte. Y después, como celebramos el domingo pasado, el Padre y el Hijo nos enviaron al Espíritu Santo, que es la persona divina que nos guía y nos conduce en el camino de la vida. Vamos a pedir especialmente en este día comprender un poco mejor, hasta donde es posible, estas realidades fundamentales de nuestra fe. Este misterio central de la fe y de la vida cristiana, solo Dios puede dárnoslo a conocer y Él ha querido dárnoslo a conocer en su revelación. Vamos a pedir especialmente que algunas veces seamos capaces, como tenemos la capacidad de hacerlo en tantos conocimientos humanos, de dedicar tiempo a nuestra formación para poder comprender el amor de Dios a nosotros, que en su divinidad trinitaria ha querido estar y vivir y caminar con nosotros. Especialmente hoy día encomendémonos a la Santísima Trinidad, pidiéndole que todos vivamos siempre en concordancia con las enseñanzas que Dios ha querido dar al hombre en esta tierra. Con mi afectuosa bendición.